Por aquí pudimos ver cuál fue el problema más grande que hubo aquí en esta situación para una ruptura y fue esa situación de ese amor bastante complicado en donde se pudo haber faltado el respeto aquí de alguna manera. No quiero hablar la palabra que corresponde porque no quiero, ¿no? Pero ya tú debes de saber, ya tú lo vas a ver aquí en el video. Sin embargo, esta persona siente que cambiando la situación esto se puede mejorar. Pero fíjate tú lo que te dice aquí el mensajito canalizado y tú vas a ver más adelante todo lo que te quieren decir aquí las cartas, los consejos. Quiero decirte que ahogo mis penas en borracheras, que mis amigos me ayudan y ya no puedo con esto. No sé cómo convencerte, me estoy jugando mi última carta, estoy muy mal porque siento que te he perdido. Así que vamos a ver entonces qué otra cosa nos quieren decir las cartas, ¿de acuerdo? Así que veámoslo juntos. Como te leo el tarot gratis. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? A mis queridos y adorados pequeños saltamontes, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero y aspiro que les esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ustedes. Aquí voy a hacer una sola lectura hoy. Ayer hice dos lecturas, una para los solteros, otra para las personas que están esperando algo del pasado. Pero en esta oportunidad voy a hacerlo todo junto. Vamos a ver si sale algo para el pasado, presente o futuro dentro de la lectura y yo lo voy a ir diciendo. Lo que me vayan, lo que me vayan marcando las cartas en ese orden de ideas, lo voy a ir diciendo, ¿ok? Así que vamos entonces a ver cómo está esta situación. Visualiza a esa personita que tienes en tu mente. Puede ser la persona del pasado, puede ser la persona del presente que quieras averiguar algo o preguntar algo de esa persona. O también del amor. ¿Qué va a pasar con el amor? ¿Dónde estoy yo con respecto al amor? ¿Qué piensa el amor de mí? Etcétera, etcétera. Así que vamos entonces primero con la trama. Uy, 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 mira esto. Qué maravilla. Esta persona, oye bien, esta persona está verdaderamente ahorita en un, vamos a decir, en un círculo cerrado. Como decir, está ahorita dando vueltas. ¿Por qué está dando vueltas esta persona ahorita? Porque resulta y acontece que esta persona no ha podido cerrar un ciclo contigo. Estoy aquí mostrando mi varita de Harry Potter, que me la regaló Celina, mi hija, la otra, la más pequeña, y mira, qué belleza, qué linda esta, esta varita, que tiene hasta un sensor aquí y todo. Vamos pues, entonces, ¿qué pasa? Que esta persona ahorita está, sinceramente, que no haya que hacer, no ha cerrado un ciclo contigo. Es como cuando tú dices, oye, es que se me olvidó decirle cuatro cosas que tenía que decirle a esta persona y la tengo aquí en la garganta y no lo he podido soltar. Estoy que no me he podido desahogar. Quería decirle tantas cosas a esta persona y no he podido hacerlo. Eso es lo que está pensando ahorita esa persona en este momento. Eso es lo que siente ahora. Por eso digo que no ha podido cerrar un ciclo contigo. Vamos a ver ahora aquí qué mensaje puede haber de amor o desamor. Amor tóxico. No lo voy a repetir más porque es una palabra un poco fuerte para este video. No me gusta hablar de ese tipo de cosas así tan feas, pero aquí pasaron muchas cosas, aquí había mucho rollo, aquí había como mucho, digamos, muchas discusiones, se estaban tratando ustedes bastante mal, estaban verdaderamente en una situación en que ya no les quedó más remedio que terminar con esta situación porque en verdad esto se estaba complicando de más y bueno, no les quedó otra, pues ese es uno de los motivos quizás por la cual esta relación se terminó. Esto no quiere decir, yo siempre pienso, ¿no? Que a veces yo pienso, yo creo que no es que la persona no te quisiera, es que esto se estaba llenando un poquito de, como decir, se estaba contaminando esta relación, para no hablar de la palabra que te dije. Entonces pienso que esto se estaba confundiendo mucho, se estaban ya como faltando el respeto.
respeto, se estaban ya como que ya no estaban respetando pues el amor, esa unión tan linda, no estaban como dándole el puesto al amor que se merecía. Y esto llegó a lo que llegó. Es posible, ¿no? Así que vamos a ver entonces qué otra cosa nos quieren decir las cartas. Aquí la voy a dejar y vamos a empezar aquí con dos primeras cartas. Ay, no, mira esto. ¡Qué maravilla! Bueno, pues si así llueve, que no escampe, honestamente. Mira esto. Lo que esta persona piensa que si vuelve de nuevo contigo, va a ser de otra forma, de otra manera, más tranquilo, más sereno, más madura la relación. Una persona que viene ahora con mayor madurez, una persona que quizás le ha tocado divagar y le ha tocado aprender lecciones de vida fuera de tu vida. Quizás esa misma situación, ese mismo rollo que tenían ustedes encima, ha aprendido, pues aprendió de eso. Se dio cuenta que así no podía, que así no podía ni contigo ni con nadie. Y que se dio cuenta que para ser feliz no hace falta sino ser feliz. Entonces, claro, esta infelicidad que se estaba produciendo en esta relación, pues no llegó a nada, sino a una ruptura y se da cuenta que esta persona o esta persona se da cuenta que tiene que cambiar la situación, que tiene que cambiar la tela la tiene que poner al revés. Y yo siempre digo, si quieres algo diferente, no puedes pretender hacer las cosas iguales todo el tiempo. Y a eso es lo que viene esta persona. Una persona que siente, o mejor dicho, piensa, porque este es pensar, este es sentir, piensa que si cambiamos las cosas, aquí las cosas pueden mejorar o pueden cambiar para bien. Entonces, me encanta la carta del ermitaño, porque la carta del ermitaño es aquella que dice lento, sin prisa, con calma, pero seguro. Y a eso es lo que viene esta persona ahora. Venir con cambios seguros, pero efectivos. Y aquí lo que está sintiendo, ¿qué siente esta persona? Como un rey de pentáculos invertido, el hecho de querer volver, con su orgullo, con su cosa, tú sabes, ¿no? Un poquito de orgullo por encima, no cae, no queda mal, pero igual esta persona va a venir. Así que, ¿por qué viene? Definitivamente ya lo sabemos, ya lo dijimos. Era porque no había cerrado ciclos contigo. Y viene pues a ver qué sucede, a ver qué pasa, a ver qué podemos hacer por la relación. Pero no viene nada más que a cerrar un ciclo. Viene es quizás a continuarlo. Vamos a ver qué nos dice la situación o la relación. ¿Qué puede estar pasando acá? O mejor dicho, ¿qué posibilidades hay de que esta relación se pudiera volver a dar? Y sí, mira, la posibilidad que se pueda dar es que esta persona tiene que venir a materializar de nuevo. Si no materializa esta relación, lógicamente no se va a dar. En dos platos te digo, si esta persona no viene a ti, quizás tú no vayas a ir a donde esa persona. Porque es cuestión de que aquí está la pregunta. ¿Qué posibilidades hay de que esto se pueda volver a dar? Esto se puede volver a dar si esta persona busca el mecanismo para venir a rematerializar de nuevo la relación con un comportamiento diferente, con demostrarte que las cosas se pueden volver a dar, que todavía existe amor, que todavía hay oportunidades y bla, 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 bla. O sea, que es esa persona la que tendría entonces que vestirse con la energía Yan para venir a dar el primer paso. Seguimos. Aquí lo que sí estamos viendo es que te está diciendo el tarot, hay que tener un poquito de cuidado siempre, porque como ya dijimos, lo que esta carta significa, tú sabes ya, no quiero nombrarlo, te lo voy a mostrar así para que te recuerdes lo que dice la carta, pero no la quiero nombrar porque no quiero perjudicar mi video. Entonces te digo que hay que tener un poquito de cuidado. El tarot es sumamente inteligente y sumamente, digamos, intuitivo. Y aquí te está diciendo que a pesar de los pesares,
a pesar de que esta persona viene con seriedad, viene con mayor madurez, con una lección aprendida, hay que estar un poquito pendiente de las banderas rojas, ¿ok? Y sí, te lo está diciendo aquí la recomendación, consejo o advertencia del tarot, que no te rolles, que no te preocupes, que esto se va a volver a dar, que esta persona vuelve. Ahora, déjame sacar aquí la otra carta. Ajá, aquí lo estoy viendo, la carta para matizar todo esto. Y sí que te lo digo, sí es cierto. Aquí hubo una lección de aprendizaje. Aquí esta persona quizás tuvo que correr con su karma. Aquí se ve que hubo un karma que se produjo acá en esta situación, que aprendió probablemente una lección, pero el tarot te recomienda, te recomienda en este resultado final que igual, aunque esta persona va a venir, bueno, para empezar, esta persona va a venir y eso no quiere decir que haya cambiado, ¿cierto? Puede venir porque quiera volver otra vez contigo, pero eso no quiere decir que ha cambiado. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Estar aquí, como decir, ojo, visor, poner aquí tus antenitas de vinil y poner a funcionar esa situación. Una pequeña banderita roja que apenas se muestre, ya tú tienes que tener, ya tienes que encender las alarmas. ¿De acuerdo? Porque verdaderamente la relación fue bastante complicada en su momento. Vamos a ver aquí entonces qué te quieren decir aquí las cartas. Vamos a ir viendo. A pesar de la distancia, esta persona te ama. Es posible, yo siempre lo dije, que pueden haber problemas, pudieron haber muchísimos llevitraes, faltarse el respeto en alguna manera, pero eso no quiere decir que a lo mejor no se quieran. Quizás a lo mejor haya sido, vamos a decir así, un efecto, como decir, ¿cómo dicen eso por allí? Como decir, una autodefensa. Entonces uno se porta de esa manera, ¿no? Pero en el fondo puede ver todavía cierto amor. Te pide que le des más tiempo para resolver. Eso sería muy interesante que tú le dieras ese tiempo para que esta persona termine de resolver su situación, sea cual fuere. Y vamos a ver aquí otra más y dice, te ve tan diferente esta persona. Claro, no es para menos. Tiene que verte ahora diferente. Ahora tú tienes que estar caminando como quien dice de puntillitas y estar muy pendiente de toda la situación. Tú puedes querer mucho a la persona, tú puedes verdaderamente decir, sí, yo quisiera que volviera, pero no bajo estos términos, no bajo las mismas condiciones. Así que aquí eso es lo que pretende esta persona en cierto modo, lo que desearía, entrar en una relación en la que ya haya santa paz. Pero siempre te dicen, ojo, cuidado. Vamos a ver aquí dos mensajitos canalizados para ti y vamos a ver lo que nos dice el primero. Quiero decirte que ahogo mis penas en borracheras. Mis amigos me ayudan. Ya no puedo con esto. Claro, se está sintiendo verdaderamente muy vulnerable después de todas las cosas que pasaron. Quizás a lo mejor tú le juraste no volver o le dijiste por aquí no vuelvas a aparecer. Puede ser. Otro mensajito. No sabe cómo convencerte. Se juega o se jugará su última carta. Está muy mal y siente que te ha perdido. ¿Pero por qué te ha perdido? Por todo lo que hablamos, por todo lo que dijimos, por esta carta que verdaderamente es una carta fatal, yo diría, un mensaje, bueno, pues, y también porque vuelve y porque siente que te ha perdido o porque está mal, porque necesita terminar de cerrar ese ciclo que no lo ha podido cerrar contigo. Así que ahí te voy dejando yo pues con esta lectura, no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.